Buen domingo, queridos hermanos, reunidos aquí en el nombre del Señor para escuchar su palabra, esta palabra dominical que nos alimenta y nos sostiene en este camino hacia la Pascua prometida. Y la escuchamos la palabra, seguimos leyendo Marcos, prácticamente la continuidad de lo anterior que hemos leído el domingo pasado. Lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Un hermoso texto de la intimidad de la comunidad apostólica. Recordemos que el Señor había enviado a los 12, ¿no?, con esta misión, de ir en su nombre, ir con su poder, ir con su palabra, alimentando la esperanza de la gente, dándole signos del amor de Dios, sanando enfermos. Y lo hizo esto en el momento en el cual lo habían rechazado en su pueblo. No sé, pero él ve más allá de ese rechazo, de ese momento, y envía a los 12. Los envía, y ahí van. Pero vuelven un día. Es hermoso este gesto, ¿no? Jesús los envía y se queda viéndolos cómo se van. Y ahora va viendo cómo regresan. De 2 en 2 y de 2 en 2. Van llegando. Y una vez que están reunidos, que se volvió a formar la comunidad apostólica, empiezan los testimonios, a contar. Y Jesús los sigue mirando, los ve y ve más allá de simplemente sus rostros cansados. Él ve la alegría de su corazón. Y la alegría de que la gente escuchaba. No como la última experiencia que había tenido, que no era linda, que no lo escuchaban. Acá lo escuchaban. Seguramente vendrían atropellados. Maestro, qué hermoso, la gente escuchó, la gente preguntó, la gente se abrió, la gente nos pidió. Y la alegría grandísima, ¿no? Jesús ve esa alegría de ellos, ¿no? Pero también ve algo más en ellos. Ve el cansancio. Era mucho trabajo que venían llevando. Ve el cansancio y se compadece de ellos. Jesús compasivo no es solamente con la multitud, es compasivo con todos y es compasivo con sus apóstoles. Y entonces los va a invitar, vamos a tomarnos un día de descanso, vamos a un lugar tranquilo, un lugar donde podemos estar nosotros, compartir esta intimidad. Y ahí van, suben a la barca, y la gente los ve subir. Y los ve cruzar, porque el lago era como una gran autopista, no es tan ancho como que no se llegue casi a divisar la orilla contraria. Y entonces lo usaban muchísimo las lanchas para cortar distancia, era más fácil ir en lancha de un pueblo a otro que dar toda la vuelta por tierra. Pero los ven partir y ven hacia dónde van. Entonces empiezan a correrse la voz unos a otros y ahí va la multitud, apurada. Y llegan antes que Jesús, de manera que cuando ellos bajan de la lancha, ya estaba la gente ahí. Y Jesús también los ve. Esta gente que vino corriendo hacia Él, y Él no puede resistirlo, va hacia ellos. Y dice que se quedó con ellos, que aparentemente se arruinó el día de campo que iban a tener.
Pero el objetivo ya estaba. En ese encuentro con Jesús, sintiéndose amados por el Maestro, comprendidos por el Maestro, acogidos por el Maestro, seguramente hasta el cansancio se le fue. Y ahora están de nuevo atendiendo a la gente y Jesús enseñando, porque se compadeció y da una imagen de cómo los veía a esa gente. Una imagen muy bíblica, muy fuerte, muy arraigada en Israel. Oveja sin pastor. La oveja en ese tiempo, en esa ganadería, si no era cuidada por un pastor, no podía sobrevivir. Era quien la llevaba a los pastos, el que la llevaba a las fuentes de agua, el que las protegía de los asaltantes, el que las protegía de las fieras. Ese era la figura del pastor. Y esta gente, nadie había cuidado de ellos. Estaban mal. Y Él se compadece, porque Él ama con el amor del Padre. Y ya en el Antiguo Testamento, Dios cuando veía el sufrimiento del pueblo decía, yo mismo voy a pastorear a mi pueblo. Y acá está Jesús mirando como ve Dios, porque es Dios. Mirando con ese amor del Padre y amando. Pero no solamente ama a Él, sino que ama también a través de los apóstoles. Y esta es la gran tarea del apóstol. Dejar que el amor de Dios pase por nosotros. Porque esto pide las dos cosas. Primero, haber sido amados y sentir ese amor de Dios. Y ese amor es el que nos tiene que llevar a amar a los demás. Con ese amor. Ámense entre ustedes como yo los he amado. Este amor es el que urge. Me siento tan amado por Dios que ¿cómo no voy a amar a los demás? Me siento tan comprendido por Dios, tan aliviado, tan sostenido por Dios, que ¿cómo no voy a hacer lo mismo con los demás? Y esto, que para la iglesia es prioridad uno, porque anunciar el Evangelio no es cuestión de técnicas, ni de sabiduría, es cuestión de amor. La iglesia predica por amor. San Pablo lo dice tan lindo. ¡Ay de mí si no evangelizara! ¿Cómo no voy a compartir este amor que Dios pone en nuestros corazones? Yo recuerdo un momento de gracia en mi vida muy importante cuando pude participar del primer retiro mundial de sacerdotes que se hizo en el Vaticano, en Roma. Y nos predicaron personas importantes. Una de las últimas predicaciones fue, dos había dado, pero una de las últimas fue de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Esta mujer tan admirable en este justamente ejercicio del amor, ayudando a la gente que los moribundos, los que estaban más golpeados, que no se mueran sin haber descubierto que Dios los amaba y los acompañaba. Y ella se hacía instrumento, ella con sus hermanitas, instrumento de ese amor. Me acuerdo que en ese final del retiro éramos 7.000 sacerdotes de todo el mundo, ¿no? Nos dijo estas palabras, ella que era tan pequeñita, tan menuda, pero que tenía una potencia, una fuerza, esas palabras, porque salían de su corazón. Nos decía, ustedes tienen una tarea, vayan a decirle a los hombres que Dios los ama. Esta es la tarea. Era la nuestra, es la de la iglesia. Ir a decirle a los hombres que Dios los ama. Que crean en ese amor que viene de Dios, porque es el único amor que vale la pena. Pero eso también tiene que ver con nuestra vida personal. Si yo no me siento amado por Dios, voy a la defensiva siempre, buscando que los demás me valoren, me respeten, me den mi lugar. Pero yo sé que el lugar me lo da Dios. Yo sé que lo que importa en mi vida es el amor de Él. Lo demás es nada, es añadidura. O sea, ¿cuántas veces los conflictos vienen? Porque tenemos miedo. Miedo de la soledad, miedo de la necesidad, miedo del sufrimiento, miedo de que nadie nos entienda, nos acompañe. Eso está en la raíz de tantos conflictos del ser humano, ¿no es cierto? O sea, qué importante esto que nos enseña hoy la palabra. Él nos ama. Él nos ama.
amemos también nosotros. A los que tengamos al lado. ¿Alguien te ofendió? No sabes sus intenciones más profundas. No las conoces. No somos transparentes. Déjate amar por Dios y amar como Él nos ama. Que esto ilumine tu semana, tu familia, que Dios te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.